Muy buenas tardes, mi nombre es Johan Alexis Mendieta, estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad de la Amazonia. En el día de hoy les vengo a explicar un poco de qué es el ciclo de Krebs. En primer lugar, pues vamos a hacer una breve contextualización de en qué punto esto se da el ciclo. Una vez que se obtienen las moléculas de acetil con enzima A, da procesos catabólicos de glúcidos, lípidos y aminoácidos. Ese acetil con enzima A entra en un ciclo, que es el ciclo de Krebs precisamente, para poder transportar la energía que está en el acetil con enzima A otras moléculas. ¿Qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs pues, es el proceso a partir del cual se transporta la energía de las moléculas de acetil con enzima A otras moléculas intermediarias, que van sobre todo a factores enzimáticos que están oxidados y pasan a reducirse. ¿Y dónde se produce? Pues se produce en la matriz mitocondrial, es decir, por el interior de la membrana, donde el principal combustible es el acetil con enzima A, y asimismo es un ciclo anfibólico. Eso significa que tiene catabolismo y anabolismo. El catabolismo porque consume las moléculas de acetil con enzima A, pero también anabólico porque los acetatos, que es la primera con la que se fusiona el acetil con enzima A al principio del ciclo, se regenera al final. En el ciclo de Krebs existen 8 reacciones. La primera reacción es la incorporación del acetil con enzima A, que es esto, el acetil con enzima A, que esta venía de un proceso catabólico de lípidos y aminoácidos, y en este caso se refleja el catabolismo de los glúcidos, donde a partir del piruvato y por la descarboxilación oxidativa de este se obtiene el acetil con enzima A, que se incorpora al ciclo. La primera reacción es una condensación donde el acetil con enzima A con dos átomos de carbono se une a una molécula de oxalacetato que tiene 4 átomos de carbono y van a formar una molécula de citrato que tiene 6 átomos de carbono, y esta reacción será catalizada por una enzima llamada citrato sintetasa, que es esta. En la segunda reacción del ciclo de Krebs tenemos que es una isomeración, el cual consiste en la reorganización de dos enlaces de la molécula de citrato, que es esta. ¿Y qué es lo que ocurre? Esto, si le quitamos una molécula de agua y se la volvemos a añadir de tal forma que obliguemos a reorganizar esos enlaces, la enzima que cataliza esta reacción va a ser la aconitasa, que es esta aconitasa, y como resultado se dará el isocitrato, que es este. La tercera reacción va a ser una deshidrogenización del isocitrato, que es este del que acabamos de hablar precisamente, esta. Y aquí la enzima que actúa es la isocitrato hidrogenasa, que es esta. Y la reacción que se desarrolla en una descarboxilación oxidativa porque produce una liberación de un átomo de carbono en forma de CO2, que es esto que está aquí. Y se produce la liberación de electrones que los captarán moléculas de Na, eh, que son cofactores enzimáticos oxidados y que se producen formando NADH. Eso es el reductor, que luego irá en la cadena de electrones, por lo que vemos más adelante, y por lo tanto el isocitrato pasará a formar alfa-cetoglutarato, que es esto que está aquí. La cuarta reacción va a ser del alfa-cetoglutarato, que es este que acabamos de hablar, el cual pasa a ser un succinil con enzima A. Y esta es otra descarboxilación oxidativa y está catalizado por el alfa-cetoglutarato hidrogenasa, que es esto. ¿Qué es lo que ocurre en la reacción? Inicialmente lo mismo que en la reacción anterior. Se va a liberar un átomo de carbono porque teníamos de tener 6 átomos de carbono del isocitrato a tener 5 átomos de carbono en alfa-cetoglutarato, y ahora se transforma en un succinil con enzima A, que tendrá 4 átomos de carbono, pero así como sale una molécula de CO2, entra una coenzima A que se une a un
succinil con enzima A y asimismo los electrones que se liberan se unen a unos cofactores enzimáticos que están oxidados y se producen para formar NADH. La quinta reacción es una fosforilación a nivel de sustrato. La succinil con enzima A, que es esta, que se ha formado, ahora va a perder esa coenzima A que había captado anteriormente. Y asimismo utilizamos la energía de esta reacción para transformar un GDP más fósforo, que es esto, más fósforo inorgánico, en un GTP, que es un análogo energético como el ATP. Por lo tanto, hemos transformado la succinil con enzima A en succinato, es decir, con el GTP pasamos de succinil con enzima A succinato. La sexta reacción es una oxidación, donde se transforma el succinato en fumarato, donde esto pasa, el succinato pasa a ser fumarato. Y como es una oxidación catalizada por el succinato hidrogenasa, que es esto, vamos a liberar electrones que los captan, en este caso un Fa, además y se transforma en un FaH2. En la séptima reacción, parte del fumarato, que es de lo que hablamos anteriormente, que es este, esto va a producir una hidratación, precisamente con agua, a partir de la fumarasa, que es esto. Una hidratación pues es captar una molécula de ácido O que posteriormente se va a transformar en L-malato, que es esto. La octava reacción y la última va a ser una deshidrogenización del L-malato, que es precisamente lo que hablamos anteriormente, que teníamos anteriormente, que se va a transformar en oxalacetato, que era la primera molécula del ciclo de Krebs, que es este. Entonces, como es una deshidrogenación y se produce por el L-malato deshidrogenasa, que es este, vamos a liberar electrones que van a volver a captar otros factores enzimáticos, que en este caso va a ser el Na, que es este, que se va a transformar en NADH